Mis amados, bendiciones. Bueno, contento de estar de nuevo con ustedes. Estamos tratando un tema maravilloso, como es el de vivir conscientemente la presencia de Dios. No solamente imaginación y pensamiento, o leer un versículo, una palabra, una promesa y comenzar a pensar que estoy en ella. No, una presencia consciente para ver una gloria palpable, como cuando estamos hablando con una persona. ¿Ok? Entonces, claro, demanda una vida en el Espíritu, porque nuestro Dios es Espíritu. Demanda no entristecer al Espíritu Santo, no afligirle, no apagarlo, sino caminar en Él. Pero antes de empezar viene la parte correspondiente al desafío, porque es necesario que haya un desafío. El desafío de esta noche, lógicamente, va a ser sobre lo que empezamos la semana pasada, referente a aquello que los discípulos vieron hacer a Jesús y que se maravillaban de esa forma contemplativa, como que Él hablaba con una persona. Entonces, de esa oración profunda, íntima, con nuestro Padre, con nuestro Dios, es de lo que vamos a tratar ahora. Porque la vida en el Espíritu tiene que ser eso. Entonces hay algunas anotaciones que he hecho para desafiarte. ¿Ya? Y pues tenemos que saber que no podemos amparar nuestra vida de presencia con Dios o intimidad con Dios por lo que vemos que hace en otras personas. Llegó el tiempo de la restauración de la gloria de Dios en toda la iglesia, en donde los hombres y las mujeres de Dios van a tener que entrar en esa vida profunda que demanda tiempo, demanda acción en la oración, que la iglesia se olvidó de orar para buscar a su Dios en vez de estar a toda hora orando para pedir. ¿Ya? Una iglesia que no va a estar creciendo y fortaleciéndose en la fe por los milagros que ve. No, sino por la vida íntima y profunda con Dios. Entonces, tengo aquí algunas cosas anotadas. Todos estos papelitos son desafíos que voy escribiendo para esta serie. La iglesia se olvidó de orar, pero de orar por presencia, ¿ya? Entonces, tenemos una iglesia que se olvidó de sus fundamentos básicos, los cuales el Señor enseñó en el tiempo que duró su ministerio y que sus apóstoles hicieron mucho, ¿ya? Que es esa oración profunda. Una iglesia que ore en profundidad es una iglesia que tiene que saber vivir la paternidad divina. Porque el problema de la oración profunda es que usted sepa que con quien se va a comunicar es su Padre Dios, que dio la vida por usted enviando a su Hijo, que Él estaba complacido con tu destino, mi destino, con la carrera que deberíamos de correr en este tiempo para alcanzar el propósito de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de intimidad profunda, tenemos que saber que esa persona tenemos que conocerla, tenemos que entablar con él una vida de experiencias, de comunicación. No solamente para decirle las cosas nuestras, sino para escuchar lo que él quiere que nosotros hagamos, ¿ya? Por falta, ¿cierto?,
de vivir bajo estos principios, de caminar bajo estos primeros principios, la iglesia ha terminado volviéndose dura. Un corazón duro que resiste, a todo lo quiere hacer tipo microwave, una oración y que Dios conteste ahí mismo, ¿ya? Es una iglesia que solamente desea que le profeticen o que le digan que serán poderosos y famosos aquí en la tierra. Esa es la iglesia que contemplamos hoy. No que deseen estar con su Dios, saber de lo que su Dios tiene para ellos. No, ellos lo único que desean es que se le profetice, que se le hable cosas buenas, que se le edifique para tener cosas materiales en la tierra. En eso se ha convertido la iglesia de hoy, ¿ya? Y, como es de esperarse, el mensaje motivacional que por poco te dicen que no tendrás problemas, ¿ya? Es una iglesia que no tiene intimidad profunda con su Dios y por eso pide solo que le digan cosas terrenales, porque está enfocada sola en eso. Entonces, en donde se le motiva al bienestar terrenal, ahí van, ¿ya? Eso va a cambiar. Un evangelio donde se te dice solo cree y tendrás todo, aunque tu vida siga sin arrepentimiento y caminando en el pecado y sin deseo de renunciar a él, porque no se predica contra el pecado. Es solamente bienestar, bienestar y bienes en la tierra. Ya no se predica de la cruz de Cristo, ya no se predica de la sangre, no se predica de la santidad. Por eso es que no podemos tener esa oración de intimidad con Dios. Mira esto, podemos traer mucha gente por 2 o 3 horas a un servicio, pero no es esta la iglesia por la cual el Señor murió. Una iglesia que va solamente a buscar las cosas terrenales. No. Por eso es que antes de que Él venga, las cosas tienen que ser restauradas en la iglesia, porque la gloria la vamos a ver, ¿ya? Y es contigo y conmigo los que somos los reformadores de este tiempo, los que van a avivar su corazón para Dios, ¿ya? Una iglesia que solo piensa en que la animen, para que salga alegre, que aplaude y se divierta, donde toda la influencia recibida en el servicio es para alcanzar las cosas de este mundo y no para hacerle fiesta a su Dios, y menos apartarse del pecado, consagrarse, ir a santidad e intimar con su Dios. No. La gente va solamente por estar bien un rato, por estar contento, aunque mañana se le repita la misma historia, porque es de la presencia de Dios que en este tiempo van a venir los tiempos de refrigerio, de ayuda. Muchas veces lo he dicho y no me cansaré de decirlo. Para poder que el Señor venga, las cosas tienen que empeorar, no van a mermar. Si no, habría que arrancar páginas de la Biblia. Es que en medio de esas tormentas y esas cosas en donde el mundo se va a revolver, Dios va a enseñar el favor y la gracia sobre sus hijos. Por eso es que dice que de la presencia de Dios vendrán tiempos de refrigerio, donde la influencia fue para que alcanzaran las cosas del mundo y no para hacerle fiestas a Dios y menos intimar con Él. ¿Cuándo aprenderemos a Él, a congregarnos como hijos de Dios y abrir nuestra boca para darle las palabras que Él desea oír? Palabras que nuestro Dios desea oír. Y lo vamos a ver en la oración que todo el mundo llama modelo, el Padre Nuestro, que la empezamos a tocar la semana pasada. ¿Ya? Se trata de pensar menos en nosotros y más en Él, pues es el día del Señor. O sea, no pensar en que me alienten, no pensar tanto en que voy a ir contento, en que voy a ir por una palabra para cambiar mi vida. Y no que no necesitemos todo esto,
pero no debe de ser lo primordial. Si tú miras la página, hay 400 o 500 mensajes y en donde yo puedes mirar la fidelidad que guardo al conocimiento y la revelación de la palabra. Pero entiendo que la palabra, sin el espíritu de ella, está muerta. Es palabra. Pero la vida en el espíritu es lo que hace que nuestra fe sea real, sea activa. Mira esto. Pensar menos en nosotros y más en Él. Además, todo lo que nosotros necesitamos, Él lo sabe. Y Él lo tiene para dar. Tenemos que desentronar de nuestra mente el evangelio de querer comprar a Dios por el dinero que doy en el diezmo, ofrendas o pactos usados. Yo sé que esto duele. Y es indudable que se necesita el dinero para mover los ministerios. Pero no querer comprar a Dios con nuestro diezmo, como se hace mercadeo hoy con el diezmo y la ofrenda y los pactos. No, no podemos comprar a Dios con un dinero. Nosotros podemos dar dinero no por motivación de comprar a Dios, ni de que Dios haga algo para nosotros. No. Nosotros damos dinero porque amamos la visión de Dios. Y queremos que así como otros no conocen de esta salvación y de este gozo de tener al Padre Dios y disfrutar de Él, por eso lo hacemos. Todo eso tiene que cambiar. Quitar esa mentalidad mercantilista de negociar con Dios una bendición. No es así. Y es repugnante mirar eso en radio o en televisión o en una congregación. ¿Ya? No, Dios no está en venta. Pero si comprar algo es el poseer por valor algo que es de alguien, como lo hacemos en nuestra vida cotidiana, el precio del corazón de Dios sería entonces las experiencias de amor por Él. De esa manera es que podemos comprar a Dios. Cuando nosotros tenemos experiencias, acciones que enseñan que amamos y que le presentamos a Él como una oferta de nuestro amor por Él. ¿Ya? Dejemos de lado esa búsqueda vacía de Dios que solo enseña nuestra debilidad carnal. No podemos seguir haciendo del Espíritu Santo un ridículo en las plataformas o en cualquier lugar, tratando de usar formatos humanos que enseñan un simulacro del poder que no proviene de Él. Sí, yo sé que esto es durísimo, pero así es. Tenemos que permitir que la gloria de Dios sea visible. Y para eso necesitamos intimidad con Él, para que Él nos use como herramienta. Que cuando la palabra salga, haga lo que Dios te dijo que iba a hacer. Que tú te muevas en medio de la gente conforme Él te dijo que hicieras y como te enseñó que iba a hacer. Ahí es donde está el poder de la intimidad con Dios. ¿Ya? Por eso, de este momento en adelante, debemos de preguntarnos qué está diciendo Dios con mi comportamiento. ¿Qué es lo que Dios dice de mí? No podemos seguir con nuestro protocolo apartados del rostro de Dios, haciendo solo más importante nuestra programación o lo que creemos como credo, en lo que hemos puesto nuestra confianza, aunque no presente frutos, aunque no presente poder y aunque no presente gloria, y sigamos nosotros tratando de inflar, de impresionar, de querer crear un ambiente de poder y de gloria. Eso se va a acabar, porque Dios está levantando una generación de lo sobrenatural. Una generación que se mueve en el poder y la gloria de Dios. Una generación que contempla a Dios. Eso es lo que, para eso es que vamos.
lo mismo que el Señor hacía. ¿Ya? Si no escuchamos atentamente su voz, no sabremos por dónde ir y menos para dónde vamos. Las palabras de ánimo y esperanzas que vendrán en este tiempo, porque recuerda que el tiempo cada vez va a ser más apremiante, porque se acerca la venida y debe de haber esto, porque esa es la tierra abonada para una fe que produzca milagros y señales, necesidad, porque es en donde se tiene que activar que el hombre no lo puede hacer, sino el poder de Dios es el que lo va a hacer. Por eso es que tiene que ser así, para que se cumplan las escrituras, y se van a cumplir. Todo lo que yo he leído, que Dios ha hecho desde el principio, palabras escritas se han cumplido. Luego, estas de este tiempo se van a cumplir. ¿Ya? Tendrás que venir directamente a Dios para que de su boca Él te dé el ánimo, la esperanza, la fuerza, la fortaleza para el tiempo que va a venir. Esto te va a demandar tiempo de oración, de clamar, de gemir por Él, de enamorar a tu Dios, porque Él ya está enamorado de nosotros. Lo que no está es correspondido. Y ahora vamos a ver los por qué. ¿Ya? Tiempo de oración profunda y tiempo con Cristo y el Espíritu Santo, porque no te será de calma a tu corazón la voz de un sacerdote, un profeta o un ungido de Dios. Ninguno de ellos te podrá ayudar. Todo será entre Dios y nosotros, porque Él mismo lo escribió, que en este tiempo sería entre Él y nosotros. ¿Ya? Esto llegará solo en intimidad con Él, y Él levantará su iglesia para caminar en medio de la tormenta, porque su Espíritu Santo ya no estará por la iglesia ni dentro de ella, sino sobre ella, con todo su poder y gloria dirigiéndola. Después te cuento más de mis desafíos, cosas que voy anotando. Bueno, habíamos hablado la semana pasada sobre lo maravilloso de la intimidad, en donde Dios espera que se le busque en su secreto, y que en su secreto Él nos va a recompensar. Y empezamos a hablar de que, como lo narra Lucas, que los apóstoles le pidieron que les enseñara a orar, y ya les expliqué los motivos por los cuales es cuando alguien ora contemplativamente con su Dios, pues es muy impactante. Cuando tú observas a alguien que ora como si estuviera mirando a Dios y le habla como si estuviera con Él, y tú escuchas, es muy impactante. Entonces ellos pasaron por esa misma experiencia, pero le pidieron que les enseñara a orar. Entonces, no es que el Padre Nuestro sea la oración perfecta, no, es un camino que hay que recorrer para orar en esa intimidad con Dios. Y Él empezó con Padre Nuestro que estás en los cielos. Y entonces la semana pasada vimos rapidito ahí eso, y santificado sea tu nombre, para hoy poder tratar el tema. Bueno, cuando Él está hablando de Padre Nuestro, está colocando un pronombre de posesión, mío, mío. Por eso hablamos de que tu posesión, mi posesión. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos estas generaciones que vivimos en este tiempo? Se salvan muy pocos. La gran mayoría pasaron por la vida que llevó David, o por la vida que llevó la familia, o sea, los hijos del rey David, para tener en cuenta una sola familia. Claro, la Biblia está llena de esto. Y es lo siguiente. Mira lo que le pasó a David. David tenía un padrastro moabita.
No dice la escritura, estoy viendo en capítulos anteriores, cómo fue que David fue desechado de ese matrimonio, donde nacieron dos hermanas que eran mayores que él. Pero un día la mamá de David con Isaí se tiró una canita y nació David. Y una vez que nació y era diferente, pues hubo problemas. Y miramos Salmos como David escribía sobre esto. Y entonces David fue recogido por su padre y llevado a su casa, donde él tenía 8 hijos. ¿Ya? Pero esos ocho hijos miraban mal a David y lo trataban mal. Entonces el padre de David lo metió por allá en los montes con las ovejas. Entonces David, desechado por 2 hombres que podían ser su padre, tuvo que enfocarse en Dios Padre. Y conozco muchas personas que han pasado por esto, donde las madres los han tenido que levantar solos, o ellos se han tenido que levantar solos dependiendo del Señor. Gloria a Dios por esta gente. Pero hay una gran mayoría en donde lo que conocieron fue un padre opresor, castigador, humillativo, golpeador, abusivo de palabras y de hechos. Entonces, todas estas personas crecimos o crecieron con un mal perfil paternal, porque lo vivieron en carne propia. Otros crecieron con padres proveedores, pero humillativos, ¿ya? Arrogantes, pedantes. ¿Ya? Entonces se creó un perfil que no es el que el padre tiene. Entonces hay mucha dificultad en la oración de intimidad, porque hay dentro de nosotros un perfil paternal equivocado. Entonces, o miramos a Dios como Dios muy lejos, o no lo miramos como Dios, ni como Padre, y menos como un amigo. Pero la manifestación que el Señor Jesús hace de Dios como Padre es un Padre compasivo, misericordioso, amoroso, dispuesto hasta el sacrificio a morir, entregando su Hijo por nosotros. Un Padre que, a pesar de que andábamos en delitos, Él nunca, pero nunca quitó los ojos de amor y de rescate por nosotros. O sea, mientras nosotros no aprendamos a conocer y entender las palabras del Padre sobre nosotros y poder deleitarnos viendo a ese Padre, va a ser muy difícil que usted pueda alcanzar una oración paternal con Él de intimidad. ¿Por qué razón? Porque lo va a ver muy distante. Entonces es muy importante que empecemos por buscar la paternidad divina y cancelar la paternidad errada. Porque si en este momento necesitamos de la paternidad divina y la paternidad terrena fue mala, hay que cancelar lo que está registrado en nuestras memorias, en nuestra conciencia, como antivalores de lo que es padre. Si no cancelas eso, esa área va a ser un estorbo para la intimidad con Dios. Pero cuando ellos hablan de Padre Nuestro, es algo muy personal, muy mío. Y ellos entienden mucho de esto porque por generaciones los padres eran honrados y respetados. Aún los hijos les decían: Judas, el hijo de Iscariote, Juan y tal, los hijos de Zebedeo, Jesús, el hijo del carpintero. O sea, siempre había una referencia al Padre, y los hijos daban honra y respeto y reverencia a ese Padre. O sea,
Para aquella cultura es más fácil, porque es un estilo de vida, inclusive hoy. Claro, las últimas generaciones nacidas, por ejemplo, en este país, en Estados Unidos, no sé en otros países, pero en este donde yo vivo, ya los hijos de judíos practicantes ya ni siquiera se congregan. Los pueden llevar obligados los primeros años, pero ya el mundo los ha atrapado. Se cansaron de los rezos, la religión, la liturgia, y ya muchos de ellos han desertado. Aquí mismo en Miami conozco muchísimos, y empresarios. Una vez que se pierde la paternidad o no tenemos la visión de la paternidad, es difícil la oración de intimidad. Porque la oración de intimidad es hacia el Padre, por lo que Jesús hizo en los méritos de su Hijo. Y nos tiene que guiar el Espíritu Santo. De resto, vamos a estar hablando palabras, como leíamos la semana pasada que el Señor Jesús hablaba, vanas palabrería. No, tenemos que dedicarnos y enfocarnos en que nosotros podamos hacer esa alianza, esa intimidad con un Padre que desea intimar con nosotros, que estará en secreto para aquellos que no traten de buscarlo de manera correcta, pero que para nosotros se dejará ver. Lo dice más de una vez en la Biblia: vendrás a mí, me invocarás con todo tu corazón y yo me dejaré hallar. O sea, el Padre desea esa oración. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque el Señor Jesús mismo lo anunció y porque proféticamente está establecido. El Señor Jesús está retenido en el cielo, la venida siguiente del Señor, hasta que las cosas sean de nuevo restauradas en la iglesia, de donde de la presencia de Él vendrán los tiempos de refrigerio. Y eso era lo que el rey David hacía. Anhelaba, buscaba ardientemente esa presencia. Por eso es que el Señor habla de restaurar el tabernáculo o la tienda caída de David en este tiempo. O sea que la paternidad es muy importante y es algo que ni se enseña en las iglesias. Hace mucho tiempo se perdió lo que es santidad, la cruz, la sangre, el nombre y la paternidad de Dios. ¿Por qué? Por los mensajes efusivos que nos traen la gente, aunque su vida no cambie. Pero llegó el tiempo en que los reformadores de Dios van a ser gente que intercede, que vive en la presencia de Dios, que tienen experiencias íntimas con Dios, y esos harán que vuelva todos esos temas que nos llevan a su presencia. Entonces, te digo, cuando él habla del Padre Nuestro, y ya leímos un pequeño recuento aquí: santificado sea tu nombre. Y cuando hablamos de santificar tu nombre, su nombre, te dije la semana pasada, Él es el que nos santifica, y el Señor Jesús está orando que debemos de santificar su nombre. Ahora, cuando hablamos de santificar su nombre, tenemos que entender lo que esto significa. Es el ser celoso de la gloria de nuestro Padre, es testificar todos los hechos que involucran su poder, y ser esto nuestro mayor deseo, revelar cómo se ha manifestado al hombre a través de los tiempos y en nuestras vidas. Ahora, un hebreo sabe que santificar es separarse y consagrarse. Como está hablando del nombre del Señor, pues entonces estamos viendo aquí en lo que el Señor está enseñando, no solamente es una
oración, que hay que buscar al Padre en secreto como Padre mío y saber que no es una persona como mi vecino, como mi cónyuge, como mis hijos, es Dios y que está en el cielo, pero que en el Espíritu yo voy a estar con Él porque el Señor Jesús me abrió el camino y el Espíritu Santo me va a guiar. Pero santificar su nombre, cuando en el tabernáculo se santificaban las cosas o los hombres, tenían que separarse y consagrarse. Entonces está hablando de que en esa oración tiene que haber una parte en donde yo voy a santificar el nombre de Dios. Profeta, entonces cada vez que voy a intimidad tengo que seguir la fórmula esta. Mira lo que te voy a decir. Jesús dio esto como un camino a recorrer para la intimidad, pero tú estarás en intimidad desde el primer momento que trates de ir al Padre. Son los pasos que el Señor nos dio. Ahora, santificar su nombre es alabar, es adorar. Mira esto. Es el espacio de tiempo que vamos a dar delante de su presencia para alabar, adorar, la manifestación en nuestra vida como Dios. Ahora fíjate esto. De esto es lo que se trata, no solamente es de hacerlo en su presencia, sino que yo puedo santificar el nombre de Dios testificando de Él. Sí, porque tenemos que aprender a testificar de Él, no de la bola de cáncer que tenía aquí, que era de este grande, mire, era este grande. No, testifique quién se la quitó. No es de qué tamaño fue el cuchillo que te enterraron, sino cómo Dios te salvó el cuchillo. Mira esto. Vamos a ver los dos puntos. Santificarlo a Él en su presencia y santificarlo cuando lo damos a conocer. Cuando hablamos de nuestro amor con Él, y no son palabras literales, sino que la gente ve nuestra pasión, nuestra ardentura por cada una de las posiciones de Dios en nuestra vida. Es honrar a Dios. Honrar a Dios no solamente con nuestros bienes materiales, con tiempo, con espacio, que es lo que menos tenemos. Tenemos tiempo para todo menos para honrarlo y servirlo. Cuando usted sirve a las cosas de Dios, usted está honrando, usted está santificando su nombre. Ahora fíjese, cuando nosotros estamos santificando su nombre y estamos en la oración con Él. Ahora, este tipo de oración yo le he llamado oración contemplativa. Y le llamo oración contemplativa, y tú le puedes cambiar el nombre, y si ves que es muy pesado, quítale contemplativa. Pero para mí es contemplativa, porque si el Señor Jesús me dice en Juan 4, ¿cierto?, que Él habla lo que Él oye, y en el capítulo 5, versículos 19 y 20, me dice que Él hace lo que Él ve, que el Padre hace. Jesús tenía una oración contemplativa con el Padre. En la intimidad, el Padre le mostraba, así como el Padre le mostró a Moisés cómo tenía que hacer el tabernáculo, y le mostró el que estaba en el cielo para que lo hiciera en la tierra. Y así muchos hombres de Dios contemplaron cosas que Dios les enseñó, que Dios les mostró, les reveló de una visión, de una palabra, una respuesta. O sea, hay un momento de la oración íntima con Dios en donde tú puedes contemplar lo que Dios quiere hacer o lo que va a hacer. O lo que te enseña que tienes que cambiar también, la reprensión. Entonces, cuando estamos en la oración contemplativa, que es todo, cuando estamos en la intimidad con Él, santificar su nombre, si es la manifestación de cómo Dios se ha presentado a nuestras vidas, pues yo no voy a comenzar con el Shaddai, con el Ra, con el Rabá, con el Adonai. No, yo voy a emplear lo que Dios ha representado para mi vida.
Entonces yo me tendré que acordar no solamente de que Él es el creador y todopoderoso para poder hacer las cosas, sino que me tengo que acordar sobre todas las cosas en la oración contemplativa con Dios de la intimidad, el gran amor de Dios por mi vida. Si usted no puede contemplar lo que pasó en el Getsemaní, lo que pasó en el pretorio y vivir eso, el caminar al Calvario del Señor, lo que representa Simón de Cirene ayudando a llevar la cruz, lo que representa la muerte, los clavos, la sangre, la resurrección, su nombre. Si usted no puede contemplar eso, usted no puede contemplar las dimensiones del amor de Dios que Pablo habla en Efesios 3, 17, 18, 19 y 20, que dice que es lo más elevado del conocimiento. Impresionante. Entonces, aprender a contemplar, a dar gracias por esas cosas, a poder aprender a darle gracias por lo proveedor que ha sido en mi vida. ¿Cómo yo puedo hablarle a Dios de provisión sin tener que decirle, el Dios Jireh, que me va a proveer? No. Yo puedo santificar su nombre cuando yo puedo decirle, Señor, me acuerdo, una vez yo estaba en la frontera, Señor, no tenía cómo pasar, ni dinero ni gente que me pasara, pero tú proveíste ángeles, Señor, y cuando estaban a punto de que inmigración me pudiera coger, Señor, tú me tapaste, ellos pasaron por el lado mío, pero tú proveíste salvación. Cuando yo pueda contarle a Él las cosas que Él ha provisto para mi vida, porque no solamente provee alimento, techo y ropa, te ha provisto muchas otras cosas más. Entonces, no es que siempre le vas a decir lo mismo. Hay tantas cosas por que estar agradecido con Dios, para contarle. Eso es santificar su nombre, o sea, el comportamiento de la manifestación que Dios ha tenido para tu vida. Si tienes que ir a la Escritura para mirar cómo Él se manifestó a otra persona y a ti todavía no se te ha manifestado de esa forma, contémplalo, háblale como tú deseas, pero contempla. De eso se trata. Que tu espíritu desborde los sentimientos y las emociones para que ellas se sujeten a la vida del Espíritu. Que nosotros podamos hablar de cuando estamos en angustia, Él es nuestra paz. ¿Cómo sin saber cómo, de momento entramos a esa relación con Él, a esa intimidad, y viene una paz que no nos podemos explicar? Y nos están dando una noticia terrible, pero la paz de Dios viene. Y es como si te dijera, tranquilo hijo, yo estoy en control. Yo te voy a enseñar lo que es confiar en mí. O sea, es deleitarnos en lo que Él es. Recuerda esto que te he repetido tantas veces. Dios es para nosotros lo que tú necesites que Dios sea. El poder contemplar y deleitar eso es santificar su nombre. ¿Hay alguna enseñanza que en algún momento, si Dios me lo permite, voy a compartir contigo? A Moisés le fue mostrada la gloria de Dios. Y la Biblia dice que Dios le mostró sus espaldas. Y habla de la bondad de Dios. Lo que Moisés vio fue el favor, la gracia de Dios. Él pudo contemplar las manifestaciones de Dios. De eso se trata. Que si tú vas a decir que Él es tu pastor, tú puedas hablarle, santificar su nombre por las veces de la provisión, del sustento, del cuidado. Eso es santificar su nombre. De eso es que está hablando el Señor. La oración que tiene que ver con la intimidad con Dios es eso. Yo voy a ser agradecido, y cuando yo sea agradecido, no solamente voy a hablar con mi Padre que está en los cielos, sino que le voy a dar el trato de Padre.
lo voy a honrar, lo voy a glorificar, voy a hablarle de tantas veces que Él ha sido para mí lo que yo he necesitado que Él sea. Y cada vez que yo hable de una suplición, de un favor, de una gracia, estaré hablando de uno de sus nombres. De eso es que se trata, santificar el nombre del Señor. Cuando nosotros hablamos de que es poderoso, de que es abundante, de que es absoluto en fidelidad, de eso es que se trata. Que nosotros podamos hablar en esa intimidad con ese Dios. Claro, ya mi esposa me hizo señas de que se terminó el tiempo. Pero mira esto. La oración es la comunicación con Dios, y lo que nuestro Señor enseñó de ella fue adoración, alabanza y santificación a su nombre. Pedir dirección para hacer su voluntad, aquí en la tierra, como sucede en el gobierno en el cielo. Acciones de gracias por sus favores, perdón de pecados y peticiones. Antes de la cruz nadie podía ver al Padre, pero desde su llegada a la cruz se puede ver el Padre a través de el Hijo. El Hijo nos acerca a su presencia, caminando y conducidos por el Espíritu Santo. Mis amados, estamos entrando en algo maravilloso. Mira, vivir en presencia es cuando nosotros podemos contemplar a Cristo. Ya te lo he dicho, nadie podrá encontrar la verdad, y podrán pasarse mucho tiempo, y puede leer cantidad de filósofos y gente que escribe, porque la verdad es una persona. Tú tienes que ser encontrado por la persona, y la persona es Dios. Él no está perdido, quedamos perdidos somos nosotros. Nosotros necesitamos que la verdad nos encuentre, nos ilumine, nos dé sabiduría, entendimiento. Que es lo que vamos a estar viendo en los próximos capítulos. ¿Por qué razón? Porque si la palabra que es Cristo te encuentra, Él nunca trabaja separado del Espíritu. Y entonces Cristo y el Espíritu no solamente te transforman, te dan una nueva criatura, sino que nos llevan a la presencia de Dios por los méritos de Jesús. Eso va a ser maravilloso. Padre, Señor mío, te doy gracias en este día, Señor, porque cada vez, Padre, tu iglesia camina hacia la restauración. No va a ser que 3 o 4 se deleiten en la presencia y todos tengamos que depender de ellos. No. Dios va a levantar gente que enseñe cómo vivir en presencia, cómo estar en presencia, que puedan decir cómo lo logran, cómo lo alcanzan, que puedan edificar la iglesia, porque para eso se constituyó los 5 ministerios, para llevar a todo el cuerpo de Cristo a la misma estatura de fe. Una fe operacional donde nosotros podamos ver a nuestro Dios y no tengamos que manipular ningún ambiente ni ninguna esfera, que nos deleitemos, como aparece en Hechos y en las cartas, viendo la poderosa mano de Dios hacer. Es un tiempo glorioso que nos ha tocado vivir, Señor. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu, por los méritos de mi Salvador Jesucristo, nos pueda conducir, Padre, a esa intimidad y deleitarnos en la profundidad, y ya no decir el Padre que está por allá en el cielo, sino el Padre en el cual tengo una cita ahora, en donde el Espíritu Santo me está esperando para llevarme a Él, donde ese deleite sea algo vivo, en donde podamos vivir ese evangelio. Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo, y sé que son miles de trompetas que estás levantando en todos los idiomas, porque es el tiempo de la restauración, y ellos son los reformadores. En el nombre de Jesús, amén y amén.